Indeleble, vidas marcadas por el cáncer de mama. Bienvenidos a Indeleble, el podcast en el que conocemos a personas que han visto sus vidas marcadas por el cáncer de mama. Ya sabéis que lo llevamos a cabo en las instalaciones del Colegio Médico de Cádiz, que yo soy Alejandro Utor, y hoy tenemos como invitado a José Manuel Baena Cañada. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por acudir aquí, por acompañarnos y ayudarnos a construir este podcast. Sí, a ver si no lo estropeamos. Seguro que no. José Manuel es médico, es oncólogo y además lleva muchos años dedicado en exclusiva al tratamiento del cáncer de mama. Desde 1984 está empezando a tratar pacientes oncológicos. Sí, hace 41 años. 41 años. Sí, sí. Pues toda la vida, ¿no? Pues fíjate, más de media vida. Creo que te jubilas este año. Sí, eso quiero. Este año cumplo 65 y no voy a prorrogar, me voy. ¿Con ganas te jubilas o no? Sí, hay vida fuera del hospital. Y del cáncer de mama. Y muy buena vida también, sí, señor. Sí. Después de una vida de trabajo, creo que un descanso merecido. Sí. Y además, desde 2007 eres jefe de servicio de oncología médica del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿tú querías ser médico de pequeño? No. Es más, terrorizaba Sí. lo que era la medicina, la sangre, los enfermos, eso no tenía vocación. En mi familia no ha habido nadie sanitario y no tenía vocación. A mí siempre me atraía pues lo científico, la ciencia, el bachillerato de ciencia. Bueno, en principio quería hacer química, pero tampoco sin una vocación definida. Además, desde yo creo pequeño, que nada. la vocación no existe. Existe una idea de lo que tú asumes que es una profesión, pero hasta que no entras en ella y tienes experiencia, no puedes decir sí, me gusta o no. Antes lo dices, pero de una forma idealizada. Y yo, pues la medicina ni idealizada ni no idealizada. Y bueno, pues el verano de COU, los amigos, yo vivía entonces en Tarifa. Los amigos me dijeron, oye, que mañana vamos a echar la prescripción en medicina. ¿Y te vienes? Y digo, bueno, venga, voy. Hasta hoy. Así fue. Hasta hoy, sí. Así un poco fortuito, ¿no? Sí. Sí, no, yo al principio medicina no me gustaba, pues eso, todo lo que era relacionado con la ciencia. Y es verdad que quizá la carrera de medicina es la que en aquel momento más me podía satisfacer en lo que a mí me gustaba de ciencia. Y bueno, pues luego ya cuando estudias la carrera, pues va haciendo las diferentes asignaturas y la verdad es que ya me gustó. Y de hecho yo quería ser de especialista en la asignatura que iba Que estudiando. tocaba ese momento, ¿no? Cuando Eso pasa mucho, ¿verdad? principio bioquímica, yo quería ser bioquímico, fisiólogo, anatomista no, y cirujano tampoco, pero sí todo lo relacionado con las especialidades médicas, pues quería ser yo todo, internista, neumólogo, endocrino. Conforme iba pasando, pues me iba gustando todo. ¿Y cuándo pensaste que oncología podía ser tu especialidad? Pues mira, yo hice la milicia universitaria, me destinaron en el Hospital de San Carlos, me destinaron a hematología y el hematólogo que llevaba hematología estaba bien formado, se había formado en Puerta de Hierro y trataba los linfomas, las leucemias, se había pasado un poco también al tumores sólidos y hacía también las adyuvancias del cáncer de mama. Ese fue mi primer contacto y la verdad es que me gustó la idea. Al final, cuando saqué el MIR, pude elegir la especialidad que quise porque tenía buen número. Estuve entre hematología y oncología. Al final me decanté por oncología, una especialidad nueva y quizá me atraía más. Oncología no es una especialidad al uso, por lo menos no me parece a mí que sea fácil por las situaciones que tiene que abordar. ¿Un oncólogo nace o se hace? O sea, ¿tienes eso, una persona con una determinada forma de ser y elige esa especialidad por su forma de ser o cualquiera puede
terminar aprendiendo a manejar una especialidad así? Yo creo que más bien se hace, ¿no? Pero claro, tienes que partir de una base de que te guste, tengas empatía con esa especialidad. Y la verdad es que oncología médica tiene mucha clínica, mucho trato con el paciente. Pues bueno, sorprendentemente yo me di cuenta de que no lo hacía mal, de que se me daba bien el trato con los pacientes y ayudarles al todo el proceso del cáncer, que bueno, entonces y ahora seguía siendo una enfermedad un poco diferente a otras, ¿no? Muchas veces marcada con el final inexorable de la muerte. Y muchos aspectos yo vi que se me daba bien, que me gustaba. Y claro, conforme pasa el tiempo y pues, mediante cursos de capacitaciones vas adquiriendo experiencia, no solo teórica, sino también práctica. Y yo creo más bien que se hace, aunque bueno, ya puede ser que pensemos que cada especialidad tiene un perfil del médico que se dedica a esa especialidad, pero yo creo que más bien se hace. Tiene que ser, yo lo pienso, tiene que ser realmente complicado. Hay casos en los que algún residente elige la especialidad y después renuncia porque se ve que no está capacitado para llevarla adelante. Sí, en nuestro caso, en la experiencia nuestra de oncología, bueno, sí, algún caso ha habido que se ha cambiado, se ha presentado al MIR y de nuevo y se ha cambiado de especialidad, pero contados casos. Y lo contrario también, especialistas de otras especialidades que han terminado en oncología haciendo una segunda especialidad. Yo creo que como en todas las especialidades habrá gente que diga, mira, esto cuando lo conozco de cerca no es lo mío, me cambio. Bueno, lo que tú decías de la vocación, ¿no? Sí, claro, hasta que no Tienes lo una conoces. idea Eso, y después a veces se puede claro. aproximar de verdad a la realidad o no. ¿Cómo lo hacéis? Quiero decir, es imposible que no te afecte de alguna manera. ¿Cómo hacéis? ¿Ponéis una barrera, una armadura? ¿O va creciendo ese callo para poner una distancia emocional y protegerte, ¿no? Cuando tenéis que estar tan cerca de, bueno, pues de tantos dramas y tantas noticias Hombre, al difíciles? final, claro, terminas poniéndote una coraza e intentando de que no te afecte, pero bueno, inevitablemente te afectan los casos malos, pero se compensan también con las satisfacciones que te da. Hay muchísimas satisfacciones. Claro. En oncología, muchos pacientes que se curan, que con los tratamientos tiran para adelante o incluso a sabiendas de que van a ser pacientes que finalmente no son curables, pues conseguimos pues controlar la enfermedad durante mucho tiempo, prolongar el desenlace definitivo mucho tiempo y muchas veces los pacientes pues esto, y los familiares te lo agradecen. Entonces, pues yo creo que las dos cosas se contraponen y se compensan, ¿no? Y quizá caes más De lo bueno, ¿no? de lo bueno, de la satisfacción que te da el trato diario con los pacientes, ver que les ayuda y no a curarlos, sí a aliviarlo o acompañarlo en el caso de que no se pueda hacer nada. ¿Alguna vez de todas formas has pensado en un momento determinado, decir, si hubiera hecho microbiología, si hubiera hecho... Sí, yo lo digo. Cuando me preguntan si cambiaré de especialidad, le digo que sí. Y claro, pero eso es ahora a posteriori. Yo, si tuviera que hacer de nuevo la especialidad, no haría oncología No, médica, no. Haría anatomía patológica. anatomía Porque patológica. allí los enfermos no protestan. Bueno, allí no son enfermos. Ahí no tienes contacto con... No. Y es una especialidad también muy científica que te permite también mucha aplicabilidad de la investigación, mucha investigación. ¿Qué es lo que más te gusta de la oncología? Pues una de las cosas que me gusta, aparte del trato con el paciente y de conseguir que el paciente mejore, eso da mucha satisfacción y a todo el mundo le gusta. Pero aunque los casos al final no vayan mal, la satisfacción de haber hecho las cosas bien. Y luego me gusta mucho también la parte docente, la parte de investigación. Tú sabes que yo siempre estoy con proyectos de investigación, haciendo cosas. Y eso me satisface mucho, el hecho de elaborar un proyecto de investigación, luego llevarlo a cabo, recoger resultados, publicarlo. El proceso de publicación me encanta, escribir me encanta, se me da muy bien y lo aprovecho. Y que luego la publicación salga en una revista de impacto internacional en el que pongamos al Hospital Puerta del Mar, a Cádiz, en primera plana de las mejores revistas internacionales, eso me satisface muchísimo. Igual que la docencia no solo pregrado de estudiantes, ayudarlos
a aprender a investigar, a tutorizar trabajo de fin de grado y no solo estudiantes, sino también residentes, pues, en el mismo sentido, ayudarlos a investigar, a desarrollar su tesis doctoral, dirigirla. Eso también es muy satisfactorio. Es que la investigación tiene un peso enorme en oncología, en todas las especialidades, pero creo que más en oncología, ¿no? Con todos los fármacos que se van Sí, claro, desarrollando. en oncología la investigación es fundamental. Eh, Hoy por hoy, tal como están las cosas, yo delimito dos tipos de investigación. Una, la independiente, la que puedes hacer tú, eh, incluso colaborando con otros grupos de investigación y diseñando un proyecto, llevándolo a cabo, respondiendo en definitiva a una pregunta de investigación. Y luego la investigación comercial. La investigación comercial está metida en todas las unidades de oncología, están promovidas por la industria farmacéutica y esa investigación, aunque la he hecho durante muchos años y he participado en muchos ensayos clínicos, últimamente ha dejado de gustarme porque te implica que no solo haces, trabajas para un proyecto de investigación que ha diseñado y ha hecho otro, y tú lo único que haces seguir un protocolo a rajatabla, sino que eso implica también pues estar al tanto del business, del negocio. Muchos servicios de oncología se financian, tienen una financiación que sirve luego para contratar investigadores, data managers, y eso se consigue gracias a eso, a tener muchas relaciones con la industria farmacéutica, estar todo el día viajando, ir a los congresos a pedir que te incluyan en los ensayos y luego la obsesión que hay por reclutar pacientes en ensayos clínicos es una verdadera obsesión. Claro, si tú quieres figurar como autor en una publicación de un ensayo, tienes que reclutar muchos pacientes. Entonces hay una verdadera obsesión por publicar. Y todo eso ha dejado de gustarme en realidad, ese tipo de investigación. Desde hace unos años la dejé aparcada un poco al lado y me he centrado más en investigación propia, de preguntas de investigación propia que, que elaboramos nosotros, el grupo nuestro de investigación. Y bueno, ¿en qué momento dentro de la oncología decidiste dedicarte a mama, a cáncer de mama? Pues de residente, ya sabes que bueno, que se rotan por todas las patologías, no lo tenía claro, pero ya cuando vine a Cádiz después de la especialidad, eh, cáncer de mama era quizá de las neoplasias, de los tumores sólidos, quitando los hematológicos, quizá más tratables, con mejor rendimiento de los tratamientos, y fue cuando me decanté sobre todo por atender pacientes con cáncer de mama y también la línea de investigación sobre cáncer de mama. Y tú que has visto pacientes de todo tipo, especialmente de mama, pero también has visto de otro tipo. ¿Son las pacientes de cáncer de mama un poco diferentes al resto de las enfermedades, pacientes de otras enfermedades oncológicas? Sí, bueno, hay cierta idiosincrasia, sí. Eh, mm, con esto no quiero menospreciar a nadie, pero es verdad que hay patologías tumorales que los pacientes pues están muy mal y como que lo aguantan mejor, los síntomas se quejan menos, eh, el paciente está con un cáncer muy avanzado, en una situación muy mala, y bueno, estoy muy bien y lo aguantan todo, tienen muy buena tolerancia a los tratamientos, que ya sabes que nuestros tratamientos son tóxicos. Cáncer de mama es todo lo contrario. Son mujeres, sobre todo, porque el cáncer de mama fundamentalmente es de mujeres, con mucha sintomatología, muchas consultas, mucha demanda del clínico y, y con tolerancia regular, quizás de la, en mi experiencia, de las que peor toleran los tratamientos. Y eso, bueno, te exige más sensibilidad, Claro, son relaciones más largas porque acuden más los pacientes a las consultas y eso también afectará un poco a las relaciones que entablas con ella, porque, bueno, por ejemplo, los cirujanos en 2 o 3 meses lo has diagnosticado y lo has tratado y ya habitualmente pierdes
esa relación continua. Un oncólogo puede estar años en relación con Sí, pacientes. sí, una relación muy intensa y muchas consultas. Y la premisa, y esto se lo digo siempre a los residentes, que si un paciente se queja hay que hacerle caso. Uno puede decir, no se está quejando por otro motivo. Si bien es verdad que luego hay que ver si los síntomas que tiene la paciente pues se deben al cáncer o se deben a otra patología, a otras comorbilidades que tengan. Pero es verdad esto, y hay compañeros oncólogos que se dedican a otras neoplasias, cáncer de pulmón, cabeza y cuello. Digo, pulmón y cabeza y cuello pues son los más duros, los que menos se quejan, que luego cuando tienen que atender a una paciente con cáncer de mama no les gusta quizás por la intensidad de, de la sintomatología y de la demanda de las pacientes con cáncer de mama. Y una relación larga con alguien que ha establecido cierta relación personal incluso después de tantos años y la cosa no ha ido bien. En algún momento, bueno, ¿has llorado o te has visto cuando el desenlace era malo? ¿Una vez te ha tocado tanto como para...? Sí, sí, con frecuencia, sobre todo en las despedidas. De hecho, allí lo dicen un poco con sorna en el hospital. Uf, el abrazo del doctor Vaina. Yo no lo sabía, pero me lo dijeron no hace mucho. Sí. Y es que pues muchas veces las pacientes cuando van mal y ya limitamos ya el esfuerzo terapéutico, las derivamos a la unidad de cuidados paliativos. En principio ya no van a hacer tratamiento con nosotros, tratamientos con oncología médica. Pues yo me despido de ella, pues las abrazo, me despido. Esa es una situación difícil que, claro, afecta. ¿Y has necesitado ayuda psicológica alguna vez? Alguna vez se ha planteado en la unidad de oncología médica, pero no de forma individual, sino colectiva para apoyarnos en todo esto. Pero al final la presión asistencial no hizo que se llevara bien a cabo y al final se anuló. ¿El sistema entonces no tiene mecanismos de ayuda, de apoyo No psicológico? tiene. No tiene y deberían, porque no lo digo por mí, por compañeros, algunas veces pues te dicen que necesitarían desconectar durante un tiempo. Deberían de existir esos mecanismos de desconexión, de descanso, de que el oncólogo pudiera pasar a hacer otro tipo de actividad que no fuera a lo mejor la asistencia directa de pacientes para que pudieran un poco liberarse de esa presión emocional, pero la verdad es que no existe, no existe y se ve como mal el hecho de que tú a lo mejor necesites desconectar o cogerte una baja porque no pues, se ve, pues claro, mal, porque y además lo ves mal tú mismo si tú te quieres dar de baja, porque claro, tú te vas y claro, tu trabajo lo tiene que hacer el resto con el mismo número de profesionales. Y claro, le multiplicas el trabajo a los demás, es complicado. José Manuel, ¿qué son los cuidados paliativos? Pues los cuidados paliativos son todas aquellas medidas que se aplican a los pacientes para aliviarle el sufrimiento. Y hay que tener en cuenta de que los cuidados paliativos no solo son en la fase final de la enfermedad. Los cuidados paliativos desde el principio del diagnóstico del cáncer ya el paciente lo necesita. Y cada vez más los cuidados paliativos se aplican desde etapas más tempranas del proceso de un paciente que tiene cáncer. Quizá al principio son mucho más intensos el tratamiento activo que los cuidados paliativos, pero también necesitan una ayuda, un soporte de cuidados paliativos desde el principio. Conforme la enfermedad evoluciona y la enfermedad progresa, aparecen metástasis y luego no responde al tratamiento, pues cada vez hay más intensidad de los cuidados paliativos que del tratamiento activo, hasta que finalmente pues asumimos que el tratamiento no sirve y que solo está provocando efectos secundarios y solo se procuran cuidados paliativos. De hecho, tenemos un acuerdo con los paliativistas de Puerta del Mar, que llamamos cuidados paliativos conjuntos, en el que a pesar de que nosotros todavía estamos tratando al paciente, al mismo tiempo lo está viendo el paliativista, que se centra mucho más en el control de síntomas, aliviar síntomas físicos y el malestar emocional. No estamos hablando mucho de pacientes que van mal, pero afortunadamente, como tú has dicho antes, se curan muchísimo más en los pacientes que van mal. ¿Cuál es el índice de curación del cáncer de mama hoy día? Claro, índice de curación, eso como tal no existe, pero bueno, podemos decir que supervivencia a los 5 años, libres de enfermedad,
Pues también depende del estadio, pero globalmente 80-90% de las mujeres con cáncer de mama Son- están curadas a los 5 años. No quiere Eso decir, es muchísimo, ¿no? eso es mucho. Y a esto no solo se debe el mérito de los oncólogos, de los tratamientos oncológicos, ni mucho menos, sino sobre todo también las mejoras que han habido en la sanidad en general. Yo estoy seguro y yo lo veo, lo he visto en estos 41 años de experiencia, que las medidas que disponemos de hoy, tanto diagnósticas como terapéuticas, han mejorado. La capacitación de los profesionales, mucho mejor. Un especialista hoy, un cirujano, porque tú eres cirujano, de hoy está mucho más capacitado, es mucho mejor que los cirujanos antiguos. Yo estoy seguro de eso. Sobre todo, también el trabajo en equipo. Tú sabes que antiguamente eso era un poco Sí, cada uno hacía su parcela. exactamente, y no había, como hay hoy, los comités de tumores en los que nos reunimos. Eso es un avance fundamental, el manejo multidisciplinario de los pacientes. Y luego tenemos el- un sesgo que nos parece que las pacientes, estoy hablando de pacientes con cáncer de mama, viven más y en realidad puede ser que no vivan más, sino que vivan más tiempos con el cáncer. Y eso es porque ahora están introducidas ya de forma generalizada los métodos de cribado. El diagnóstico precoz de cáncer de mama hace eso, que aumenta la supervivencia de las pacientes, pero para atrás, no para adelante. Es decir, se diagnostica antes y entonces parece que las mujeres tienen mayor supervivencia a los 5 años. Por eso, a la hora de hablar de curaciones, hablar de cuánto sobrevive un paciente, no debe contarse la supervivencia a los 5 años, porque está cejada, porque se ha diagnosticado antes y el tiempo cuenta antes. Entonces parece que tienen una supervivencia menor. Lo que hay que analizar es la mortalidad por cáncer de mama. Y sí, la mortalidad por cáncer de mama también se reduce. Sé que en la forma en la que está establecido el programa de diagnóstico precoz no es una cosa que a ti te parezca la más adecuada, que no estás muy a favor del programa de diagnóstico precoz como está hecho. No, yo me fijo en la evidencia científica. ¿Y la evidencia científica qué te dice? Pues que a pesar de que las mujeres se someten a cribado de cáncer de mama, no se ha demostrado nunca que se reduzca la mortalidad por todas las causas. Es decir, la mortalidad es exactamente la misma participando que no participando. Lo que se ha reducido es la mortalidad específica por cáncer de mama, pero en una cuantía muy pequeña. eh, eh, una reducción de riesgo del 20%, que eso significa, según por ejemplo los metaanálisis, que son estudios de todos los ensayos clínicos que se han hecho de la Cochrane, significa que de 2.000 mujeres que se someten a mamografía de cribado durante 10 años, se salva una vida. A costa de diagnosticar 10 cánceres de mama que no habría hecho falta diagnosticarlo. Son sobrediagnósticos. Y Porque por tanto, nunca porque iban nunca a... habría dado la cara. Eso Bueno, existe igual que en el cáncer de próstata. Entonces, esas pacientes son mujeres que se han convertido enfermas, se las han tratado, se las han operado, se les han dado tratamientos complementarios de forma innecesaria. Y luego están también los falsos positivos, es decir, se asustará a la mujer y pasará una temporada mal pensando que puede tener un cáncer con todo lo que esto significa en aproximadamente el 10% de las mujeres. Entonces, en base a eso, pues yo digo que el cribado, pues no, por ni mucho menos es perfecto y no sirve para decirle a las mujeres que vayan a vivir más. ujú. Y piensas que estabas hablando antes de que tiene una alta tasa de curación o por lo menos una supervivencia larga las pacientes de cáncer de mama, pero respecto a otro tipo de tumores, no tanto. ¿Y crees que el cáncer de mama, en ese sentido, entiéndeme, es un privilegiado porque tiene mucho más, bueno, más apoyo de las instituciones, tiene mucha más visibilidad social, hay más dinero de investigación en el cáncer de mama, tiene el cribado, tiene muchas más asociaciones también? Sí, todo eso que has dicho es cierto. Comparado con otros pacientes, cada vez hay más movimientos de asociaciones de pacientes con otros tumores que están intentando hacer algo parecido a lo del cáncer de mama, dar visibilidad, conseguir financiación para mejorar, para apoyar. Pero sí es cierto, el cáncer de mama quizás es un tumor privilegiado, y no solo privilegiado por todo eso, sino también por la historia natural del cáncer de mama. Quizás cáncer de mama, el cáncer de mama es
tiene una evolución, una biología más indolente, menos agresiva, aunque ya sabes que hay algunos subtipos que sí son más agresivos, pero la inmensa mayoría son más indolentes, más agresivos, con una disponibilidad de tratamientos varios de varios tipos, hormonoterapia, quimioterapia, terapias biológicas, anticuerpos, más que otros tipos de tumores, sí. En ese sentido, pues bueno, el cáncer de mama es más agradecido de tratar y las pacientes pues pueden estar más esperanzadas en que haya más posibilidades de curación. Y hablabas de la financiación, hemos hablado también de la industria. ¿Cuánto vale más o menos un tratamiento de cáncer de mama? Depende del que sea, porque los tratamientos antiguos, que muchos siguen siendo útiles, son muy baratos. Eso no, la industria no los promociona, nadie tiene interés en ellos, pero siguen siendo útiles. Pero las innovaciones terapéuticas, eso es, según mi punto de vista, poco ético lo que hace la industria farmacéutica. De hecho, todas las asociaciones de pacientes van en contra o van presionando al sistema de salud, al gobierno, para que apruebe fármacos innovadores. Pero no se acuerda. Bueno, y ahora también en las consultas privadas ha salido no hace mucho en Twitter y en la prensa nacional que una empresa privada, un grupo, el grupo Bienzoba, pues que no financiaba tratamientos que sí están financiados por el sistema público, todo con fines de eficiencia, es decir, para ahorrar. Y las asociaciones de pacientes presionan tanto al gobierno como a esas empresas. ¿Para qué? Para que aprueben esos medicamentos. Y no se acuerdan de presionar a la industria farmacéutica. La industria farmacéutica no puede poner un tratamiento que vale 6.000 euros cada 3 semanas. Eso es inviable, eso no lo puede. Y el cáncer de mama es muy frecuente. Entonces eso es insostenible. Entonces deberían presionar también a las industrias farmacéuticas, a las compañías farmacéuticas, para que pusieran precios razonables. No que primara el negocio, ganar dinero. Y es lo que pasa, que las industrias farmacéuticas hacen su plan de mercado, investigan lo que creen que le puede rentar, una patología que sea frecuente, que haya tratamiento, que este tratamiento puede ser bueno, que hay negocio, y luego unos precios. Yo comprendo que la investigación cuesta mucho dinero, pero aún así yo creo que se podría racionalizar un poco más el precio de los fármacos. Y un oncólogo además maneja un arsenal terapéutico, como comentabas también antes, enorme, de muchos tipos, muy diferentes, antiguos, modernos, dependiendo también del tipo de la enfermedad y cómo vaya. ¿De qué depende poner uno u otros? Bueno, cáncer de mama no es una enfermedad heterogénea. Hay varios subtipos, cada uno tiene un tratamiento específico relacionado también con una diana, en general diana molecular específica. Y de eso depende fundamentalmente y también del estadio. No es lo mismo un cáncer de mama inicial, estadio inicial, precoz, que una enfermedad ya avanzada. Eso también influye a la hora de decidir el tratamiento. Últimamente el desarrollo fundamental es la terapia biológica y sobre todo los anticuerpos conjugados. En los últimos 10 años, fármacos de quimioterapia que se hayan introducido en el mercado ha habido solo uno, contra decenas de fármacos de terapias biológicas y anticuerpos conjugados. Los anticuerpos conjugados son anticuerpos dirigidos contra una diana y que van cargados con una carga de quimioterapia. Esos son los fármacos que últimamente están dando mejores resultados y se están imponiendo desde enfermedades avanzadas cada vez a enfermedad más precoz. Y en el plazo de poco tiempo lo tendremos posicionado en primeras líneas de tratamiento. Como un caballo de Troya, más o menos. Exactamente. El anticuerpo dirige al fármaco, a la carga, al sitio donde tienen que liberarla y ahí la liberan y la verdad es que los resultados son buenos. Son buenos, de momento no se ha puesto en el cáncer de mama precoz con finalidad curativa. Todavía no están aprobados. Yo creo que sí que llegarán. Pero hoy por hoy los utilizamos en enfermedad avanzada y de momento sin poder curar a los pacientes. A pesar de que se mejoran los resultados, se controla la enfermedad mejor y durante más tiempo, todavía no podemos decir que el cáncer de mama metastásico se pueda curar. Quizás estamos cerca en algunos subtipos de cáncer de mama. Estamos, la verdad, es que muy cerca. Tú lo ves cuando tratamos a pacientes con tratamiento neoadyuvante, es decir, antes de la cirugía. Ujú.
Y algunos subtipos que luego operáis, ¿cuántas respuestas completas? Es decir, ha desaparecido por completo Hoy el tumor. a 3 pacientes le he dado la magnífica noticia de que no quedaba ni una célula tumoral después de la Bien, quimioterapia. ponte las medallas, pero ponlas a nosotros. Bueno, también. yo se lo digo, la quimio ha hecho su efecto. Sí, no, quimioterapia no, y terapia biológica. Bueno, todas las Pero- terapias que tenéis. Y además estas terapias biológicas tienen menos efectos secundarios que una quimioterapia. Sí, en general sí. En general no son la toxicidad de la quimioterapia, efectos secundarios, un poco diferente. Eso es la medicina personalizada, ¿no? Ujú, claro. Bueno, y como ves el futuro, me has estado comentando ya un poquito que lo ves optimista, ¿no? Sí, pero aún así yo creo que habría que cambiar el paradigma del tratamiento del cáncer en general. No sé cómo, pero estamos siguiendo la misma línea de siempre. Quimioterapia, terapias biológicas dirigidas a una diana, anticuerpos que llevan cargas de tratamiento, inmunoterapia. Deberíamos decir, estamos viendo que con eso no terminamos de curar. No terminamos de curar, bueno, la enfermedad avanzada. Eso junto con la cirugía y la radioterapia sí cura a muchas pacientes. Pero la enfermedad avanzada no la podemos curar. Y quizá, no me preguntes cómo, pero deberíamos de cambiar el paradigma del tratamiento del cáncer de alguna forma. Y ahora ya una parte un poquito más personal. Teniendo en cuenta que estás dedicado a esto toda la vida, que ves muchos pacientes todos los días, que la mayoría van bien, algunos van mal. ¿Qué pasa cuando algo en tu ámbito más familiar, algo que tiene que ver con la mama? Quiero decir, tu mujer te dice, oye, pues me duele la mama, tengo una molestia aquí, ¿cómo te lo tomas? ¿El ser oncólogo y dedicarte a esto es una ventaja o es un inconveniente? Yo creo que es un inconveniente, porque lo vemos todo desde el punto de vista de esto que tiene es un tumor. O esto que le pasa a un familiar, o no vaya a ser un tumor, ya siempre estás con la mosca detrás de la oreja, que eso a lo mejor otro especialista, otro médico no lo... Y sí, luego nos tenemos que dar cuenta, tenemos que autoconvencernos de que no, que lo estoy ya viviendo desde el punto de vista de la oncología, pero sí, claro. Siempre cejado con las gafas de Siempre, oncólogo, sí, claro. sí, Es eso es inevitable. un inconveniente. Sí. Bueno, José Manuel, yo darte las gracias por esta conversación. La verdad es que ha sido muy amena, hemos hablado un poquito de todo. Gracias por ayudarnos a entender el papel fundamental que tiene el oncólogo en el tratamiento del cáncer de mama y su responsabilidad en las altas tasas de curación. Pero sobre todo, gracias por mostrarnos el lado más humano de esta profesión, que era lo que yo quería sobre todo mostrar aquí. Bueno, pues muchas gracias a ti, Alejandro, por esta iniciativa que me parece súper interesante. Seguiremos viendo a ver a quién más invita. Pacientes y profesionales, sobre todo pacientes y que nos cuenten su historia y su vivencia. Muchas gracias y bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Indeleble.